a nuestros oyentes con el tema del feriado, que se viene ya dentro de poquito en nuestras fiestas patrias. Bueno, hoy día tenemos como tema lo que viene a ser las infracciones en el tema de colocación de personal y de empleo. Ahí tenemos varios temas vigentes porque ahí hay varias cosas que se cometen muchas veces cuando uno busca un trabajador para su casa. Tenemos la suerte que hay uno de los abogados de la oficina que tiene chofer, que tiene un mayordomo y que tiene una persona que se encarga de limpiar la casa, más la cocinera. Así que él nos va a poder también contar un poco sus experiencias, que no es Jorge por si acaso. No es nuestro expositor, es otro, es el expositor del día jueves y viernes, es el que tiene todas esas personas a su disposición. Así que él va a hacer muchas preguntas seguro para poder ver cómo cuida y resguarda a sus trabajadores. Adelante, Jorge. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan, también los que escuchan desde el Facebook. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de infracciones en materia de colocación de empleo, ¿no? Este tema, como adelantó Carlos, está más orientado a las empresas que son agencias de trabajo. ¿Por qué tocamos este tema? Porque este tema es importante para entender lo que va a venir la próxima semana, que es donde vamos a hablar de intermediación y tercerización laboral. Entonces, es bueno establecer las diferencias entre estas agencias y las empresas que brindan servicios de tercerización e intermediación laboral. Este tema es corto, no es muy pesado, es corto. Te he dado cuenta que hemos venido las últimas 2 semanas con temas un poco más pesados, hemos hablado de relaciones laborales, hemos hablado de seguridad y salud en el trabajo, que son temas más grandes, más pesados, más contundentes a la hora de marcar nuestro derrotero. Vamos a hablar de unas cuestiones previas que son importantes que tenemos en la cabeza, porque como dije, la próxima semana vamos a hablar de intermediación y tercerización. Entonces, muchas veces surgen las preguntas, me ha pasado que surgen las preguntas respecto a la intermediación, tercerización o esas agencias de empleo, ¿no? Los confunden mucho. Además, también es bueno tomar en cuenta que si nosotros decidimos tratar de buscar trabajadores a través de estas agencias de empleo, hay ciertos parámetros que tienen que cumplir. Estos parámetros tienen que cumplir y que sería bueno saber que los cumplan para evitarnos problemas mañana más adelante en el momento de la contratación de personal. Como siempre, las preguntas, esta vez, como el tema es corto, en el momento que ustedes quieran, en un momento vamos a ir preguntando, a través del chat, o a nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales de Facebook, a través de los comentarios, y como siempre, todas las preguntas van a ser respondidas y todas las dudas van a ser resueltas, ¿no? Siguiente, por favor. Y voy a empezar con la tabla de multas, porque eso ha sido una pregunta recurrente en las últimas 2 sesiones, ¿no? Estamos hablando de infracciones. Estas infracciones son una consecuencia de una infracción de multa. Entonces, básicamente, para hacer un recordaris, y básicamente esa diapositiva vamos a tener de aquí en adelante en todas las demás exposiciones adelante, es cuánto me cuesta, o cuánto es la multa que impone una FIP por detectar faltas, este tipo de faltas, este tipo de infracciones. Básicamente se divide en 3 grandes mundos. El primer mundo de la microempresa, sabemos que son aquellas empresas que facturan hasta 675.000 soles, y que tienen hasta al menos 10 trabajadores. Hasta 10 trabajadores. La pequeña empresa tiene hasta 100 trabajadores, y la no MIPE, o sea, que no es micro, no es pequeña, o un tercer mundo. Como ven, las infracciones se dividen en 3 tipos: leves, graves y muy graves. ¿Ok? Esta tabla está actualizada al año 2020, ya lo que las normas colocan es UITs. Acá los hemos transformado a soles, o sea, los montos que ven aquí, en esta tabla son en soles, o sea, ya sabemos, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, que también es otro de los criterios que se toman en cuenta, no solamente el tipo de empresa, sino la gravedad de la infracción, sino también la cantidad de trabajadores. Entonces vemos que en una microempresa,
Una falta leve a un trabajador se puede, se multa con 193 soles. Una muy grave en 989. Vemos que es conforme, si pueden apreciar, conforme va subiendo el número de trabajadores, aumenta la multa. Y vemos que de 10 a trabajadores a más, una falta muy grave, son 2.900 soles para una microempresa. Ahora, tomando en cuenta que son empresas que facturan 675.000 soles al año, 2.000, casi 3.000 soles es una multa fuerte. Es una multa fuerte. Si sacamos la cuenta, 665.000 entre 12 meses, aproximadamente facturan 56.250 soles al mes. Digamos, en el mundo ideal, o sea, 3.000 soles es una multa bastante fuerte para una microempresa. Si vamos a una pequeña empresa de 1 a 5 trabajadores, si una multa es leve, puede costarnos 387 soles. Y si es muy grave, 3.300. Y conforme vamos viendo cómo va aumentando el número de trabajadores afectados, podemos tener multas hasta de 32.000 soles. Están muy graves. O sea, por eso ustedes van a ver que a veces en las resoluciones de SUNAFIL ya de multa, tienen multas de 60, 65.000 soles porque se suman las multas, ¿no? Se suman las multas, se van sumando. Tengo una multa de 10, 20, o pongamos un ejemplo pequeño. Una multa una multa muy grave de 21 a 30 trabajadores. O sea, de 21 a 30 trabajadores han sido afectados con esto. Tengo aquí, son 9.000 soles. 9.000 soles por trabajador. Ahí ya tenemos un problema bastante grande. Y si es una norma IP, o sea, estamos hablando de mundos mucho más grandes, porque se entiende, la norma entiende que estas empresas tienen mayor espalda financiera, por lo tanto, tiene mayor capacidad de pago para la multa. Vemos que una falta leve de 1 a 10 trabajadores, en una norma IP, estamos hablando de 1.118 soles. Y si tiene más de 1.000 trabajadores, 66.000 soles. Una infracción leve, algo que es totalmente subsanable y normalmente muy sencillo de haber cumplido, ¿no? Si estamos hablando de una falta muy grave de 1 a 10 trabajadores, estamos hablando de 11.300 soles. Y más de 1.000 trabajadores, 225.000. Estamos hablando de una multa de 250.000 soles. Pongamos una empresa normalmente que tiene entre 50 y 100 trabajadores, estamos hablando de entre 33.000, entre 11.000 y casi 50.000 soles, entre 11.300 y 49.700 soles. O sea, estamos hablando de multas bastante grandes, ¿no? Entonces, por eso hay que tener en cuenta que el cumplimiento de la normatividad respecto a las infracciones tiene que ser calculada y tiene que guardar conciencia el empleador de lo que se enfrenta. Hay empresas que han cometido tal cantidad de multas que simplemente no pueden pagar y tienen que desaparecer. O sea, no les queda otra que la liquidación, porque la cantidad de multas es tal que no pueden. Y normalmente son negocios prósperos, son negocios que les va bien. ¿No? Hay que tener eso en cuenta y evitar en lo posible, no, evitar lo posible, no, evitar de todas maneras una infracción. ¿No? Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar de consideraciones previas y lo que quiero que tengan presente tanto para esta exposición como para la próxima semana donde vamos a hablar sobre intermediación laboral. ¿Sobre qué cosa es una agencia de empleo? O sea, ¿qué cosa es una agencia de empleo? De acuerdo a la norma, una agencia de empleo es una persona de hecho privado, independientemente de entidades públicas que intervienen en el mercado de trabajo, a efectos de vincular la demanda y la oferta de trabajo. O sea, estas empresas son intermediadores entre los que necesitan trabajo y los que ofertan trabajo. Entonces, ellos se encargan de colocar. Sin embargo, no forman parte de la relación laboral que se puede establecer entre el ofertante y el empleador y el buscador. No son parte de la relación laboral. O sea, él simplemente busca a alguien y lo coloca. No hay más relación laboral. Vamos a ver, cuando veamos la próxima semana, vamos a ver intermediación laboral y tercerización laboral,
entre la empresa tercerizadora o intermediadora y el trabajador sí hay una relación laboral. Y esa es la primera gran diferencia que vamos a ver con la agencia de empleo, porque la agencia de empleo siempre es un tercero que se encarga de colocar sin más relación el tercerizador, la empresa tercerizadora o la empresa intermediaria sí tiene relación laboral, ¿no? Entonces es la primera gran diferencia. Pero en este caso ya vemos que no existe esta relación. No se considera agencia privada de empleo aquella persona jurídica que se limita a poner a disposición un espacio o en cualquier medio físico o virtual de manera gratuita o onerosa para difusión de avisos de terceros. O sea, por ejemplo, los anuncios de trabajo del comercio que hemos visto en Aptitus, ¿no? En los periódicos, no se consideran agencias de empleo, de acuerdo a esto, ¿no? Porque ellos simplemente se encargan de colocar, de difundir avisos, nada más, ¿no? De difundir avisos. En cambio, no vincula. Esa es la primera gran diferencia que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros tengamos que contratar a una empresa que se va a dedicar a estas cosas, ya sabemos que podemos contratar un intermediador, un tercerizador o una agencia de empleo, ¿no? Normalmente una agencia de empleo es que se encarga de buscarme y ponerme al trabajador sin necesidad yo ¿cómo se llama?, de que esté vínculo laboral entre esta agencia de empleo y el trabajador propiamente dicho, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué es la colocación laboral? Es el proceso destinado a poner en contacto a los ofertantes de empleo y los buscadores de empleo. Su finalidad es facilitar a los ofertantes de empleo los recursos humanos que resulten más apropiados para sus requerimientos, así como proporcionar a los buscadores de empleo un puesto de trabajo adecuado para sus características personales. ¿Ya? La inscripción del buscador de empleo no genera vínculo laboral entre las agencias privadas y otros buscadores de empleo. ¿Qué es la colocación laboral? Básicamente es el proceso en donde yo voy a tratar de buscarle trabajo a una persona que lo requiere, a contactarlo con una persona que necesita. Entonces acá vemos otra gran diferencia con lo que vamos a ver la próxima semana, de que es intermediación y tercerización, ¿no? En realidad la intermediación, yo no solamente pongo en contacto, yo no facilito la búsqueda de trabajo, lo que hago es colocar a un trabajador mío en el proceso para que haga algo o una parte del proceso, o en todo caso disgregar toda una parte del procedimiento, del proceso, perdón, de mi empresa, dársela a un tercero para que lo organice. Esa es otra gran diferencia con la intermediación laboral y la tercerización. Entonces ya vemos diferencias claras en ese tipo de consideraciones, ¿no? Siguiente, por favor. Y eso está muy de moda, también está en la norma y lo he querido tocar porque es un tema que ha estado en boga hasta la semana pasada. Es un tema semana, 2 semanas, que es una modalidad formativa laboral, ¿no? Son modalidades formativas laborales, son tipos especiales de convenios que se relacionan entre el aprendizaje teórico y práctico mediante el desempeño de tareas programadas de capacitación de información profesional, ¿no? Y lo traigo a colación por el caso de Telmo, ¿no? No hemos hablado del caso de Telmo, pero el caso de los practicantes, ¿no? O sea, el practicante es un trabajador, el practicante no es un trabajador, el practicante es un practicante. Es eso, o sea, como dice la norma, eso es un tipo especial de convenio en donde el estudiante aplica sus conocimientos dentro de un mundo real, dentro de una situación real de trabajo. Entonces, nuestro practicante no es nuestro asistente, no es un trabajador común, no es nuestro office boy, es una persona que está yendo a aprender, es más, va a aprender del que más experiencia tiene, que somos nosotros. Recuerdo mucho, ustedes recuerdan los videos, los audios que salieron hace un par de semanas, con el caso Telmo, ¿no? La abogada le decía, ¿no?, que tú eres el practicante, tú me tienes que ayudar. Ahí viene el primer problema, ¿no? El practicante va a ir a aprender, y va a aprender de la relación que tenga contigo. Tú le vas a enseñar, ¿no? No, como digo, no es tu asistente, no es obligación, no es obligación. Él va a aprender. Es más, ya muchas veces ha dicho que muchas veces no, o sea, es normal,
el practicante tiene como una patente de corso para equivocarse, ¿no? Porque precisamente es en etapa de aprendizaje. Entonces, nosotros como empleadores debemos darle a estos practicantes tareas que sean suficientemente retadoras para mantenerlo motivado y lo suficientemente acordes a su capacidad y aprendizaje, ¿no? O sea, obvio, si yo tengo un practicante preprofesional de derecho, voy hablando de lo que yo más conozco, ¿no?, de derecho, que está en el 4.º año o el 8.º ciclo de la carrera de derecho, porque la carrera de derecho son 12 ciclos, no lo voy a mandar a litigar, pues, ¿no? O no lo voy a mandar a redactar una contestación de una demanda sobre nulidad de acto jurídico, porque es probable que ni siquiera haya llevado los cursos de Derecho Civil 3 o práctica procesal civil, ¿no? Él está aprendiendo. Entonces, como muchos de nosotros que hemos en el argot se dice, no hemos hecho callo, hemos pagado derecho de piso, pues hemos empezado foliando expedientes, ¿no? En mi caso, yo empecé cosiendo expedientes. O sea, era practicante en el Poder Judicial. Y alguna vez pasé por ahí, me dieron mi punzón, mi aguja, mi pabilo, y me enseñaron a coser, ¿no? Cuando ya estaba por terminar la carrera, yo fui cesigrista, o sea, hice servicio civil graduando, que es una empresa de prácticas remuneradas en el Estado, en la 47 Fiscalía Provincial Penal de Lima. Y recuerdo mucho que el fiscal que me tocó, que era mi jefe, tuve suerte de que me enseñara, ¿no? Y a mí me dio carga, porque se suponía que yo ya era un estudiante de último año de Derecho, que ya tenía por lo menos algunos conocimientos del derecho y que podía tener un raciocinio jurídico lo suficientemente válido como para dilucidar casos simples, porque no eran tampoco muy complicados, casos simples que llevan a la fiscalía, ¿no? Entonces yo tenía mi propia carga, ¿no? Y me recuerdo que el fiscal iba conmigo y que nos daba carga el lunes, ¿no? Los viernes, perdón, los viernes nos daba carga. Nos asignaba un número de expedientes, entre 10 y 25 expedientes a la semana. Y nosotros teníamos que dictaminar, o sea, teníamos que estudiar el expediente, no eran expedientes chicos, eran denuncias básicamente, denuncias, ¿no? El expediente, y nosotros teníamos que ver si en realidad existía delito o no, no en mi caso. ¿No? En mi caso. Entonces, todos los días jueves, yo tenía que presentar eso a las 8 de la mañana, y el fiscal se tomaba de 10 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde, y revisaba conmigo caso por caso, y me enseñaba, o sea, me decía, oye, está genial esto, pero tienes que considerar que de acuerdo al Código Penal, artículo tal. El fiscal de verdad era un destroyer en esas cosas, pero sabía mucho. Me conocía mucho el doctor Alessandro Chinchay. Saludo para él si me está escuchando. Me enseñaba de hecho penal, ¿no? Que al final no fue a lo que me dediqué, pero aprendí mucho. Entonces, porque él decía, tú eres un practicante, porque él se dice un practicante, y tú te haces la obligación de aprender, ¿no? Y yo soy la obligación de enseñar. Entonces me enseñaba y cometí 10.000 errores, ¿ah? 10.000 errores que uno comete por falta de expertise, ¿no? O sea, por falta de cancha, falta de calle, ¿no? Entonces me enseñaba, me llevaba, y eso es lo que tiene que hacer un practicante, ¿no? Recuerdo cuando a esa fiscalía le tocó en su momento hacer turno, porque todas las fiscalías hacen turno por lo menos una vez, el fiscal me dijo, ¿quieres hacer turno con nosotros? Sí, claro. Oye, bacán. Y me tuve que quedar toda la noche esperando y viendo, ¿no? Oye, mira, hay esto, hay un levantamiento de cadáver, ¿quieres ir con nosotros para que aprendas? Sí, no, normal, vamos. O sea, y vas aprendiendo. Y eso es lo que tiene que hacer un practicante. Así que si nuestras empresas, nosotros tenemos un practicante, no es un asistente, no es un lacayo, no es nuestros serviles, ¿no? Es un practicante. Tiene que estar en su futuro profesional, que necesita el beber de nuestro conocimiento para ser mejor profesional. ¿No? De la poco o mucha experiencia que nosotros podamos tener, le tenemos que enseñar a esta gente, a estos practicantes jóvenes, ¿no? Y muchas veces mucho de lo que nosotros les podemos enseñar marca a esas personas. Bueno, a mí este fiscal me marcó mucho y me enseñó el valor de enseñar a la gente, de enseñar a un practicante lo que tenemos que hacer, ¿no? La poca mucha experiencia que nosotros podemos tener. Pero eso es importante, y justo como dentro del marco de colocación y empleo habla la norma de modalidades formativas laborales, entonces también está esto de los practicantes, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado
para no incurrir en las cosas que han incurrido en el caso de Telmo, ¿no? O sea, independientemente de la forma de hablar y la forma de tratarlo, no ha sido correcta, ¿no? Como se han podido leer en los comentarios que hemos hecho nosotros respecto al tema, hacer este tipo de trabajo sí puede estar dentro de una situación normal de labores, ¿no? Lo que no está dentro de la situación normal de labores es la violencia contra el trabajador, ¿no? Eso sí. O sea, gritarlo, mancillarlo en su honor, usar palabras de grueso calibre, si no es parte de, bajo ninguna circunstancia. Nos tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, regresando al tema de esto, de las consideraciones previas, también estas agencias de empleo también se pueden dedicar a colocar practicantes, ¿no? Para lo cual hay todo un andamiaje de consideraciones que hay que tomar en cuenta el convenio de prácticas, el tiempo del convenio de prácticas, ¿no? Si es un o un preprofesional o un practicante profesional. Preprofesional son 2 años, profesional es 1. 1 año máximo, ¿no? Los plazos que tengan que tener. Y hay un órgano responsable de registro de agencias privadas de empleo, que se llama RENAPE, ¿no? Hay una entidad dentro del Ministerio de Trabajo que se dedica a registrar a estas agencias de empleo. Es una obligación legal tener registrada mi propia empresa de empleo. Y es una de las primeras cosas que vamos a ver en el proyecto cuando van las faltas, ¿no? O sea, si yo voy a contratar a una empresa, esta empresa tiene que estar registrada. Yo tengo que pedirles un número de registro, ¿no? El órgano responsable de Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo, RENAPE, es la Dirección de Promoción de Empleo y Formación Profesional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, o la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, o la dependencia que haga a su vez. Dentro del Ministerio de Trabajo y sus dependencias descentralizadas existen las direcciones de trabajo, o estas gerencias regionales de trabajo. Entonces, ellos son los encargados de verificar, de llevar el registro de las agencias privadas de empleo. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Infracciones leves. Son 3 infracciones, no son muchas, y las pasamos a detallar a continuación. Siguiente. El incumplimiento de obligaciones de comunicación y registro ante la autoridad competente, en los plazos y requisitos previstos en la documentación o información exigida por las normas de empleo y colocación, siempre que no sea tipificado como falta grave. Y eso lo hemos venido repitiendo ya varias veces, y esta es la 3ª vez que lo vamos repitiendo, que por una cuestión de facilidad, me parece, de nuestros legisladores, todo lo que no es grave es leve, ¿no? Todo lo que no es grave y muy grave es leve, ¿no? Entonces deja una amplia discrecionalidad al inspector de trabajo para poder encajar estas faltas, ¿no? Incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la inscripción, los plazos y los requisitos previstos de las microempresas y pequeñas empresas y las empresas promocionales para personas con discapacidad y en su registro correspondiente. También puede haber pequeñas empresas, esas agencias de empleo también pueden ser micro, pequeñas empresas, y tienen que registrarse igual. Y vamos a ver más adelante que es una falta grave simular ser una pequeña empresa, o una micro, pequeña empresa. La simulación es una falta muy grave. Pero hay obligaciones que nos tenemos que hacer, ¿no? Una de las primeras, basta con solamente tener 10 trabajadores y facturar menos de 675.000 soles para hacer una pequeña empresa, una microempresa, perdón. No basta. Lo que nosotros tenemos que hacer es inscribirnos en el registro de RENIPE, ¿no? En el registro de micro y pequeñas empresas. Cuando el Estado dice que yo soy una micro o pequeña empresa, entonces realmente soy una pequeña microempresa. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de tomar este registro. Cualquier otro incumplimiento que afecte a obligaciones meramente formales o documentales en materia de empleo y colocación. Muy simple. Son cosas muy simples, muy sencillas. Como digo, ese tema hoy día es corto como para relajar un poco la mente de las 2 sesiones anteriores. Para la próxima semana entrar con fuerza un tema más complejo, que es el tema de intermediación y transición laboral. Siguiente, por favor. Infracciones graves. ¿No? Infracciones graves en materia de colocación y empleo. Siguiente, por favor. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la inscripción, forma y plazo establecidos de las agencias de empleo en el registro correspondiente. Antes de funcionar, estas agencias de empleo deben inscribirse dentro del registro, ¿no?
deben inscribirse antes de funcionar, para poder accionar mediante con lo que se tiene que hacer, ¿no? Y esta es otra diferencia con las agencias de intermediación y tercerización, que también se inscriben, pero tienen un registro distinto. Más a las agencias de intermediación y tercerización se les pide que a estas agencias de empleo no se les pide porque, como ya hemos hablado, estas agencias de empleo no generan vínculo laboral entre el solicitante, entre el que busca trabajo y el que lo ofrece. No hay vínculo laboral, no hay vínculo laboral en triángulo, digamos, ¿no? Entre agencia de empleo, agencia de intermediación, perdón, agencia de empleo, trabajador y necesitante de trabajo, no hay una relación laboral. La intermediación, intercesión sí la hay, y te piden te piden cartas fianza para un apalancamiento para un posible pago de beneficios sociales no reconocidos. En este caso, en el caso de las agencias de intermediación, perdón, de las agencias de empleo, sí tienen que registrarse, en el registro correspondiente que ya describimos en su momento, ¿no? El incumplimiento de las agencias de empleo de las obligaciones relacionadas a la comunicación de la información relativa al ejercicio de sus actividades en el mercado de trabajo, con el contenido y la forma de los establecidos. Las agencias de empleo tienen que comunicar al ministerio, al registro, cómo se están desempeñando en sus actividades de mercado de trabajo para no caer precisamente en una agencia de intermediación o tercerización. ¿No? La diferencia es delgada y lo vamos a ver, lo estamos comenzando a entender hoy y lo vamos a ver la otra semana. En el contenido y la forma de plazos establecidos que el propio ministerio establece. El incumplimiento de las cuestiones relacionadas con la promoción y el empleo de personas con discapacidad. Y aquí nos detenemos un momentito, porque como saben, existe una ley de discapacitados, o sea, la ley de personas con discapacidad, perdón, esa es la palabra correcta, personas con discapacidad. Y hay promoción de estas, hay una política estatal de promoción de estas personas con alguna discapacidad. Entonces, es necesario que se brinden las facilidades del caso para promocionar el empleo a estas personas. Básicamente lo que la norma dice, palabras más, palabras menos, es que nosotros tenemos que tener una cuota de promoción de empleo de aproximadamente 3%, ¿no? Y estas personas, estas agencias de empleo tienen que cumplir con el cargo de promocionar también empleo para las personas con discapacidad. O sea, si a ellos llegan unas personas con discapacidad, ellos tienen la obligación de tratar de colocar a estas personas dentro de puestos de trabajo. Y no es simplemente el hecho de que no hay ningún tipo de trabajo, sino, como vamos a ver dentro de un momento, hay una obligación legal de un número mínimo de trabajadores dentro de las empresas con discapacidad, dependiendo del número de trabajadores que tengan. Lo vamos a ver en un momento. Pero por lo pronto, las empresas las agencias de empleo están obligadas a a promocionar el empleo con personas con discapacidad. Ellos no pueden rechazar el pedido de una persona con discapacidad para encontrar trabajo, ¿no? Siguiente, por favor. Y las infracciones muy graves. El siguiente, por favor. Ejercer actividades en el mercado de trabajo de colocación de trabajadores con fines lucrativos sin encontrarse registrado en el registro correspondiente o sin que éste se encuentre vigente. Y esta es una falta muy grave porque hay algunas empresas que simplemente no están registradas y no se ejerce un control. Por lo tanto, acuérdense que una de las obligaciones de la agencia de empleo no solamente es colocarlos, sino verificar que se cumplan que se cumplan ciertos parámetros de cumplimiento laboral, ¿no? Esas empresas tienen que ver eso. Entonces, si ellos colocan personal, digamos, ¿no? Como dijo Carlos, ¿no? Normalmente son agencias que colocan pues, personal de ama de llaves, cocineros, etc. Ellos deberán de velar porque las personas que colocan se les cumplan
sus derechos laborales, ¿no? No van a ser registradas. O sea, bueno, que la norma es obligatoria y no se ejerce. Ejercer actividades en el mercado de trabajo de colocación de menores trabajadores sean contrarias a la materia. Y eso lo hemos hablado la semana pasada sobre los menores trabajadores. Respecto a a las edades, ¿no? Ya sabemos que la edad mínima para trabajar es 14 años. O sea, menores de 14 años no deberían trabajar. Hay una excepción que excepcionalmente podrán trabajar a partir de 12 años, pero es una excepción muy cerrada en donde no deberían trabajar. Por ejemplo, trabajar a partir de 14 años. Sin embargo, hay este tipo de actividades en donde se requiere sí una edad mínima. Por ejemplo, para pesca industrial es 17 años, ¿no? Para actividades de agroindustria es 15. 16, perdón, 16. Entonces, si estas empresas colocan a menores de edad, no dentro de los plazos que la norma estipula, ni tampoco con los permisos que la norma requiere para que un menor trabaje, estamos hablando de estos padres tutores, están cometiendo una infracción muy grave. Peor aún si los coloca en puestos de trabajo donde no se respeten las horas que debe trabajar un menor de edad. Peor todavía. Es peor. La cosa más común, la infracción más común en ese tipo de empresas, y como saben, son siempre subrayadas, esto, es la publicidad y realización por cualquier medio de difusión de ofertas de empleo discriminatorias por motivos de origen de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, origen social, condición económica, ejercicio de libertad sindical, discapacidad, portar el VIH, virus de VIH o cualquier otra índole. Ustedes recuerdan, de hace algunos años, que no se hace, pero los que hemos buscado trabajo desde jóvenes, antes, en las ofertas de trabajo, y esto también tiene que ver mucha incidencia, decían, no sé, esta señorita presencia A1, ¿cómo se llama? Con estudios en la universidad tal, tal o tal, de 1,70 m para tal cosa. O caballero ¿cómo se llama? De buena presencia para el puesto de tal cosa. Entonces, o rubio, de ojos claros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas condiciones se determinaron discriminatorias porque sesgan la posibilidad de encontrar trabajo de las personas, ¿no? Y esto fue declarado prohibido, ¿no? Y también tomándolo y trayéndolo a lo que nosotros, al trabajo que nosotros hacemos, a las consideraciones que nosotros podamos tener. Igual, si nosotros vamos a utilizar una de estas agencias de empleo para buscar personal, tampoco podemos hacer en nuestro pedido cualquier insinuación que lleve a nosotros a una oferta de difusión indiscriminatoria. Sobre todo en un país tan diverso como este, en donde todos tenemos una parte de todos, ¿no? No somos, digamos, no sé para decirlo en un término muy... No somos químicamente puros, no somos una mezcla de razas, que es una de las grandes virtudes que tenemos nosotros como peruanos, ¿no? Entonces, esas agencias de empleo, asimismo, no pueden ellos tener ofertas discriminatorias por motivo de origen, o sea, de dónde vengo, de dónde eres, o sea, si eres de la costa, de la sierra, de la selva, de raza, ¿no? Ahora hay toda una discusión doctrinaria en Europa, que seguramente en algún momento va a llegar acá en el Perú, poco, porque ahora llega más rápido que antes, pero por ejemplo en parlamentos como el holandés, perdón, el Reino de los Países Bajos o Alemania, ya se está discutiendo si es que es necesario colocar en las constituciones sobre raza, ¿no? Que eso por sí ya implica una visión racista de la concepción del ser humano. Teniendo en cuenta que las diferencias, o sea, si somos simplemente
si vamos a un nivel genético, la diferencia del color de la piel, raza, que es lo que básicamente es raza, corresponden al menos al 0,01% de nosotros, ¿no? Básicamente todos los seres humanos somos iguales. Básicamente todos somos iguales, ¿no? Genéticamente todos somos iguales, ¿no? Hombre, mujer, ciertas diferencias, pero básicamente somos lo mismo. Y ya se está discutiendo esa noción de razas. Posiblemente en unos años llegue al Perú, no lo sé, posiblemente. Pero sí, o sea, yo no podría colocar en un anuncio de trabajo o estas agencias de trabajo, colocar una de raza blanca o de raza de lo que fuese, ¿no? Eso es ilegal. Color, igual, o sea, yo recuerdo, era chico, era joven, yo recién empezaba a buscar primeros trabajos cuando estaba en la universidad, pero recuerdo mucho que decían, ¿no? En anuncios decían abstenerse chicas de, ¿cómo se llama? Solamente chicas de blancas o de ojos claros, ¿no? Recuerdo mucho eso, recuerdo mucho para las que eran anfitrionas, que en ese momento fue el impulso del anfitrionaje, ¿no? Igual, o sea, el color, sexo, ¿no? O sea, igual, hombre, mujer. Ahora, dentro de sexo se incluye lo que es género, ¿no? Está incluido género, que es la construcción social del sexo, ¿no? Eso es otra cosa. Pero se entiende que tanto hombres, mujeres, como otras opciones están incluidas dentro de este concepto de sexo. Y esto me trae a colación que también, y viene un poco lo que se tiene que hacer, es que ya hay normas que especifican o que apalancan la no discriminación por sexo en el pago de remuneraciones a nuestros trabajadores. Y tenemos que tener en cuenta de que hay todo un andamiaje jurídico legal que es establecido en la norma para disminuir eso, ¿no? Bajo la premisa de igual trabajo, igual valor, o igual trabajo, igual remuneración. Tenemos que tener en cuenta que si hay causas, si hay diferencias en remuneraciones de un trabajador a otro, esas tienen que estar apalancadas o tienen que estar sustentadas en causas objetivas. No pueden ser causas subjetivas, más aún discriminatorias. Entonces, y asimismo, es un paralelo entre las ofertas de trabajo de estas agencias de empleo con lo que sucede dentro de una empresa. Es lo mismo. No podemos nosotros tomar parámetros que estén basados en actitudes discriminatorias por sexo por colocar un u otro tipo de trabajo, ¿no? Esto me trae a la memoria un caso conocido no es acá, es lo que estudiamos derecho laboral, es el caso Hooters. Hooters, para los que no conocen, Hooters es una franquicia norteamericana que estuvo en el Perú un tiempo, estuvo en Larcomar, pero no regresó. Es un bar, básicamente es un bar. Pero, digamos, lo que lo diferencia en el mercado es que las personas que atienden son mujeres, normalmente muy guapas y de figura muy definida, ¿ok? Y usan pantalones cortos y blusas muy ceñidas, ¿no? Que dejan sus formas. Entonces, hubo un caso en Estados Unidos donde un hombre demandó a Hooters porque no lo dejaban ser mesero, ¿ya? Entonces, ahí hubo toda una discusión sobre si era discriminatorio por sexo, impedir que una empresa cuyo gancho es precisamente tener estas meseras muy guapas sirviendo tragos en el bar, bar Hooters, era discriminatorio no contratar a un hombre. O sea, ¿cuál era la causa objetiva por la cual una mujer debe hacer ese trabajo y no lo puede hacer un hombre? ¿No? Al final ese caso se resolvió a favor de Hooters, porque al final Hooters lo que llegó a acreditar es que ellos, el gancho de trabajo, precisamente eran los hombres y que estaban orientados. O sea, eso fue lo que dijo, independientemente de creencias
posturas, es lo que ellos objetivamente dijeron que estaba destinado a hombres y que los hombres querían ver mujeres, ¿no? Fue un caso en los Estados Unidos que salió a favor de la empresa, como que hubo otro caso que salió a favor del trabajador, en donde una mujer demandó al estado de Texas, si es que no me falla la memoria, porque no la dejaban ser guardia de seguridad, por razón de sexo. Entonces, ella alegaba cuál era el motivo objetivo por el cual ella no podía hacer el trabajo de cualquier otro guardia de seguridad. Lo que dijo el sistema penitenciario de Texas en ese momento fue que esta mujer, o sea, como los convictos eran hombres muy agresivos, el recinto era de hombres agresivos, eran fuertes, eran muy, normalmente musculosos, muy grandes, se necesitaba mucha fuerza para poderlos controlar, y una mujer no tenía esa fuerza para poderlo hacer. Al final quedó demostrado que no es, como decía mi abuelito, no es cuestión de fuerza, es cuestión de maña, ¿no? No es tanto fuerza, es maña. Y salió a favor de la trabajadora, ¿no? Se determinó que esa causal era discriminatoria para las mujeres en el sistema de Texas. En el Perú no tengo mucho conocimiento de que haya ese tipo de demandas, estamos hablando de demandas, pero sí hubo una discusión bastante grande sobre los cajeros. Si ustedes recuerdan, hasta hace algunos años, los cajeros, me refiero a los cajeros de los supermercados, lo que se en caja, normalmente eran mujeres. El 100% de los casos eran mujeres. Era muy raro ver un hombre en la caja. Muy raro. Además, algunos anuncios se necesitan señoritas para el servicio de caja. Entonces, la discusión fue, no llegó a poder judicial, no hay una sentencia sobre ello, a eso me refiero. Pero lo que se discutió es por qué la gente de caja tiene que ser mujer. O sea, ¿cuál es la causa objetiva por la cual un hombre no puede realizar ese trabajo? No se encontró una causa objetiva y ahora vemos que por lo menos en Plaza Vega, en Plaza Vega, ves más hombres en caja que mujeres, hombres, ¿no? También hay, en metro se ven más, pero eso está comenzando a cambiar. Otra cosa que también se discutió mucho tiempo es por qué todas las profesoras de inicial son mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué no pueden haber hombres en inicial? También fue una discusión que tampoco no tengo conocimiento que haya llegado a proceso judicial, pero se discutió, ¿no? En lo personal, yo no conozco profesores de inicial que sean hombres. Si hay, me gustaría saberlo porque es bueno saber para ese tipo de casos sobre discriminación. Esas ofertas laborales, por ejemplo, no deberían si se necesita una señorita para atender un jardín de niños. O sea, es discriminatorio. Es muy discriminatorio. Igual con el puesto de mujeres, ¿no? O sea, hubo un caso de una empresa de transporte que pedía solamente hombres para manejar camiones, ¿no? Y tampoco llegó a proceso judicial, pero sí se llegó a discutir de manera académica cuáles eran las implicancias o las causas objetivas por las cuales una mujer no podía manejar un camión, ¿no? Y ahora lo vemos en el Metropolitano, lo vemos en esta empresa de transporte, en otras más, que ahí son damas que manejan estos camiones enormes de 16, 18 ruedas, es un transporte. Hay mujeres que, ¿cómo se llama?, manejan el Metropolitano. Si ustedes han tenido la oportunidad de tomar el Metropolitano, van a ver que en algunos de estos buses articulados larguísimos, son mujeres las que manejan los carros, no los buses, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, es más la construcción de lo que nosotros podamos hacer sobre el tema que una causa objetiva real por la cual una mujer o un hombre no va a realizar tal o cual trabajo. Entonces, el sexo es una condición. No es una condición esencial para optar por un trabajo, ¿no? Cualquier referencia a eso a través de una empresa de empleo que nosotros lo podemos colocar, si que nosotros colocamos un anuncio de trabajo, sería discriminatorio. Mucho cuidado con eso. Aquí digamos que encontrar una causa objetiva es más sencilla, ¿no? O sea, aunque no debería discriminarlo por edad, porque en realidad
una vez escuché, no recuerdo si fue en una película o en una serie, que decían, ser viejo no es garantía de sabiduría, pero ser joven tampoco es garantía de innovación. Entonces, colocar rangos de edades sin una causa objetiva que lo sustente en el momento de una oferta laboral, sí resulta ser discriminatorio. No necesito señorita de 18 a 20 años, ¿no? O sea, ¿por qué no de 23? ¿Por qué no de 35? O sea, ¿por qué tiene que ser tan joven? O sea, por ejemplo, esto de que a mí me ha roto esquemas y que me parece genial dentro del ámbito laboral, es que si ustedes han tenido oportunidad de ir a los centros, normalmente a supermercados, estos amigos de la LAC, el lechero de la LAC, ¿no? Son señores ya mayores que venden yogur, ¿no? Que seguramente han sido unos trabajadores en su época que están normalmente jubilados, porque son personas ya mayores, estamos hablando de personas de más de 70 años, que son trabajadores, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿qué impedimento objetivo hay para no darle puesto de trabajo a una persona mayor? Por ejemplo, eso de ANLAC, por ejemplo, me parece genial, ¿no? O sea, estás enfocándote a un grupo de personas dentro del mercado laboral que pueden aportar mucho. Otra empresa que se dedica a esto es Sodimac, por ejemplo. Sodimac, ustedes ven las personas que ayudan, la mayoría, más que todo en maestro, son personas mayores, a los que tú le dices maestro, porque son gente que tiene mucha experiencia, han sido albañiles, han sido cafeteros, que conocen el teje y maneje de las herramientas y estas cuestiones de manera magistral, ¿no? Hay gente que tiene mucha expertise en el tema. Entonces, la edad como edad no es una causa objetiva para impedir, impedir el acceso al trabajo a una persona. Más aún si es que lo voy a solicitar, ¿no? Y si lo coloco, tengo que pensar qué causa objetiva voy a sustentar para ello. Idioma, es lo mismo. O sea, hace unos años había una congresista que era quechua hablante y que otra congresista la discriminó por precisamente hablar un idioma que no era el español, siendo el quechua y la aymara lenguas oficiales del Perú. Lo mismo con la religión, opinión. Ahora, en esos tiempos tan polarizados de opinión política, tan polarizados, no es darle una cosa objetiva porque me discriminan por la opinión que yo tenga sobre ciertos temas políticos o no. Sobre todo en estas épocas de redes sociales en donde cualquier cosa es ofensiva, más aún todavía. Ascendencia nacional, y creo que esto es redundante con lo que es raza, color, ¿no? Estamos hablando de personas, por ejemplo, limeños 100%, como vivimos en Lima, no hay. La mayoría de nuestros ancestros, llámense padres o abuelos, son normalmente provincianos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi padre es de Lima, mi madre también, pero por ejemplo, una de mis tías, recientemente fallecida, es de Arequipa, es hermana de mi papá. Mis abuelos, por parte de papá, mi abuelo era de Lima, pero sin embargo mi abuela era de Canta, era canteña, de Canta. Cheptina, para ser exacto, o sea, de Chepta, kilómetro 60 de la carretera Cantón. Provincia, ¿no? Por parte de madre, mis abuelos eran también de Lima, pero mis bisabuelos eran de Trujillo, eran trujillanos, eran del norte. Es más, mi mamá tiene mucha familia en Barranca, son trujillanos, son del norte, de Barranca, y también tiene familia en Trujillo en el norte. Entonces, la ascendencia nacional no es un motivo de discriminación, más aún una oferta de trabajo. Porque, miren, muchas veces trato de pensar una causa por la cual se podría encajar, y nunca se me ocurrió alguna, en la cual el motivo de ascendencia de tu familia sea motivo para impedir el acceso a un puesto de trabajo. Eso es lo que dice la ley en el Perú, ¿no? En otros países, la ascendencia sí es muy
muy importante, ¿no? Por ejemplo, los japoneses con el Koseki, ellos llevan un registro, ¿no? Entonces ven hasta a la 10ª potencia abuelo, que era. Y ahí está muy organizado, pero aquí pero es ilegal. Origen social, lo mismo, o sea, da lo mismo, básicamente da lo mismo ser alguien que ha surgido desde lo más abajo, social, digamos, de origen social pobre a alguien que es muy rico. O sea, no hay una causa objetiva por la cual pueda decir este sí, este no. Condición económica, lo mismo. Ejercicio de libertad sindical, y aquí sí hay una cosa, el hecho, y muchas veces pasa, y lo hemos hecho, muchas veces preferimos no contratar a gente que ha sido sindicalizada, ¿no? Porque tenemos miedo a que se contamine la empresa con puntos sindicales. Ahora, legalmente hablando, eso está prohibido. O sea, yo no podría poner un anuncio o gestionar una agencia de empleo en donde yo deje de ayudar, contratar o vincular a una persona que ha sido sindicalizada o que ha sido jefe sindical, ¿no? Es un derecho constitucional reconocido. No tendría por qué. Discapacidad. Yo no podría dejar de contratar a una persona por discapacidad si que no hay causa objetiva por la cual no la pueda contratar, que esté relacionada a su capacidad. Entiendo, y la norma ya de discapacidad, y eso especifica que entidades estatales tienen que haber el 5% de discapacidad total de la planilla. En particular es 3% del total de la planilla, siempre y cuando sean más de 50 trabajadores. O sea, si yo tengo 50 trabajadores, por lo menos el 3% de mi planilla debería ser personas con discapacidad reconocida por CONADIS. Eso equivale al 1.5 trabajadores, ¿no? O sea, dos trabajadores deberían ser con discapacidad, ¿no? Y yo debo, como empleador, debo dar los parámetros, debo dar las facilidades necesarias para que esta persona con discapacidad pueda ejercer su trabajo y oficio, ¿no? Porque el hecho que cuente con una discapacidad, con una condición, no quiero decir discapacidad, con una condición que no le permita desarrollarse en este mundo normal, no es impedimento porque él puede desarrollar sus capacidades, tanto manuales como intelectuales, en un centro de trabajo. Es cierto que van a haber ciertos parámetros que vamos a nosotros cumplir, como acceso a silla de ruedas, de repente ascensores, baños especiales para este tipo de personas. En el caso de personas con discapacidad visual, ¿no? Sistema braille, o en el piso, braille en el piso, no sé cómo se llama, ¿no? Personas que son sordomudas, ciegomudas o sordomudas, ciegosordas, elementos que me puedan a mí permitir que ellos puedan laborar. Una vez conversando con un señor, que fue alguna vez, me hizo una consulta de laboral, yo le preguntaba por qué, si la norma solamente te pide 3%, ¿por qué más del 50% de su empresa eran personas con discapacidad? Porque es un caso raro, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál era la causa por la cual él contrataba este tipo de personas? Y lo que me dijo es, cuando tú le das la oportunidad a estas personas de trabajar, son muy buenos trabajadores y muy fieles. Entonces tengo la garantía que ellos siempre van a trabajar conmigo. Y la empresa va a ir bien. Por ejemplo, o sea, él vio dentro de esto una oportunidad de crecimiento de su propia empresa. Porque seamos sinceros, las oportunidades laborales para personas con discapacidad son muy pocas. Entonces, cuando una persona con discapacidad obtiene un puesto de trabajo, él lo cuida mucho, porque representa mucho para su empresa. Portar el virus del VIH, o sea, eso no es motivo de discriminación o cualquier otra índole. Cualquier otro motivo, cualquier motivo que esté contrario a la ley, en el cual yo impida el acceso al trabajo a cualquier persona, ¿no? El registro fraudulento como micro o pequeña empresa promocional para personas con discapacidad o agencia de empleo. Ok, ya le hemos dicho
Si yo me registro como microempresa y en realidad no lo soy, entonces estoy cometiendo una falta en materia de colocación de empleado. Estas empresas, ¿por qué? Porque recuerden mucho que las pequeñas y microempresas tienen ciertas facilidades laborales para poder contratar. Una empresa, digamos, que no es una NOMIPE, normalmente tiene un régimen 728, ¿no? Que el régimen 728 es el régimen de actividad privada que ya se encontró a plazo indeterminado, o dependiendo de la causa objetiva, contratos sujetos a modalidad. Sin embargo, las empresas pequeñas o microempresas tienen ciertas facilidades, ciertos criterios que las ayudan a ellos a poder desarrollar su trabajo. Entre ellos está, por ejemplo, que ellos, en el caso de las microempresas, por ejemplo, son 15 días solamente de vacaciones, ¿no? Y no pagan CTS. En el caso de las pequeñas empresas son también 15 días de vacaciones, pero ellos pagan solamente 50% de la CTS. Entonces, son facilidades que se le brindan a estas, porque se entiende que el costo laboral es un costo fuerte que se tiene que la empresa tiene que solventar. O sea, aproximadamente el costo laboral de una persona es su sueldo multiplicado por 1.42. Es aproximadamente el costo laboral, que es bastante alto. Entonces se le da esa facilidad porque se entiende que son pequeñas empresas que están surgiendo, normalmente empresas familiares que no cuentan con las espaldas financieras para poder solventar este tipo de pagos, ¿no? Registrarte fraudulentamente y hacer creer que eres una única empresa cuando en realidad no lo eres. O lo que es muy común, ¿no? Fraccionar una gran empresa en pequeñas empresas chiquitas para que uno es una microempresa. Para precisamente no pagar beneficios completos también es reconocido como una falta muy grave en materia de colocación de empleo. Empresa promocional para personas con discapacidad. O sea, también se eliminan ciertas facilidades, tanto tributarias como laborales para ese tipo de empresas, y si no lo hacen, entonces también es una falta. Y por último, agencia de empleo, que ya lo dijimos, y esto se va a entender mejor con lo de la próxima semana, aquellas empresas que figuran como agencias de empleo, pero en realidad son tercerizadoras, intermediadoras. No vamos a ver que ellos tienen otro tipo de requisitos, lo vamos a ver la próxima semana. Ellos tienen otro tipo de requisitos y no es necesario, tienen otro tipo de registro. O sea, si yo me inscribo en una agencia de empleo, pero en realidad soy un intermediador, es una falta muy grave. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo. Como dije, el tema hoy día es bastante corto. No sé si Dani, si hay alguna pregunta. Sí, doctor, tenemos algunas consultas. Nos Dale. preguntan, si tengo una empleada que conseguí con la agencia, ¿tengo que abonarle a ellos el sueldo de los trabajadores o se le paga directamente al trabajador? Perdón, no te entendí. ¿Me podías repetir? Por supuesto. Si tengo una empleada que conseguí con una agencia, ¿tengo que abonarles el sueldo a esta agencia o se le paga directamente al trabajador? No, le pagas directamente al trabajador. Ahí está, mire, y eso es una... Vale. No tengo mi pizarrita. Yo pensé que en este tema no iba a tener la pizarrita, pero a ver, vamos a tratar de, ¿cómo se llama?, de graficarlo de alguna manera. Como hemos explicado, genial, acá mi asistente de pizarrita me trae la pizarrita. Entonces, vamos a explicar algo bastante simple, A ver, vamos a poner un poquito más a la derecha. Esta es la famosa pizarrita. Pongámoslo así. Este es el trabajador, esta es la agencia de empleo, y ese soy yo. ¿Cuál es el trabajo de la agencia de empleo? La agencia de empleo, el trabajador va a la agencia de empleo y la agencia de empleo me coloca a mí. ¿Ok? Por lo tanto, entre él y él no hay ningún tipo de relación. Salvo la comercial. Vale decir, yo quizás le pago un fee o un dinero para que ellos me puedan conseguir un trabajo. ¿Okay? Pero en el caso de intermediación laboral, sí hay una relación laboral entre él y él.
Y esta, o sea, voy a poner por acá, intermediación. Entre él y él, sí hay una relación laboral. Y lo que va a hacer el trabajador es desplazarse aquí. Miren cómo es diferente la figura para realizar el trabajo. Entonces, en el caso de la pregunta que me están haciendo, en este caso, yo le pago al intermediador y él le paga la remuneración a él. En este caso, como no hay relación laboral, eso lo vamos a borrar. ¿Yo debería pagarle el dinero a la agencia de trabajo? No, debería pagárselo directamente, porque ellos no tienen ningún tipo de relación. Ninguna. Ninguna. Entonces, el pago a ese trabajador, en el caso de negro, en el caso de la agencia de empleo, debería ser directo. No tendría por qué pagárselo a la empresa de empleo o a este tipo. Se asemeja mucho a la segunda figura, a la figura de intermediación laboral, que vamos a ver la próxima semana, y las grandes diferencias que van a haber entre esos dos tipos, ¿no? Que se suelen confundir, por ejemplo. Doctor, la siguiente pregunta que tenemos es, tengo un chofer y un mayordomo y no los tengo en planilla ¿Ah? y no se les paga de salud ni pensiones. ¿Soy pasible de alguna multa, ya que ellos son trabajadores para mí como persona natural directamente? Hay una norma sobre este tipo de trabajadores que se llaman trabajadores, básicamente son trabajadores del hogar. Hay que pagarles salud. Es una tasa más reducida, exactamente, no recuerdo exactamente cuánto es el porcentaje, pero es un monto reducido. Y sí se le tendría que pagar. Básicamente, como ya hemos hablado varias veces, ¿no? Si el trabajador no tiene contrato, es un trabajador a plazo indeterminado, ¿no? Eventualmente, si es una denuncia, es muy posible que exista una multa. Sí. Nos preguntan, Ahora, solamente para cerrar la idea, es verdad, ¿no? El 99% de las personas que tienen este tipo de servicios no los pagan. Esa es la verdad. Pero debería pagarse. bien, la siguiente pregunta que nos indican es, los avisos que antes había en Metro sobre los profesionales que ofrecían servicios o personas que buscaban a algunas personas para un servicio determinado, no serían agencias de empleo ni tendrían responsabilidades sobre el pago que estas personas realizarían. Para nada. Las agencias de empleo no tienen responsabilidad sobre el pago de los trabajadores. ¿Se acuerdan que al principio de la definición que habíamos dicho en agencia de empleo decía que aquellos que simplemente se dedican a poner anuncios no son agencias de empleo? Es lo mismo, o sea, los que hemos ido a Metro, a UBON antes no ponían, yo lo he hecho, ¿no? O sea, oye, cuando era chico y te cacholeabas en verano, hacías trabajo de repartir cosas. Yo me acuerdo que con la bicicleta salíamos a repartir cosas, o a comprar, ¿no? Lo que ahora hace Rappi, lo que hace hay un servicio de que ahora te hace las compras por WhatsApp. Tú ibas a los de tu cuadra y te encargaban y tú ibas y comprabas y te repartías, ¿no? Ese era tu chambito de verano, tu cacholeo de verano. Eso lo hacíamos antes. Y bueno, toman esos anuncios en los portales. Ellos no son agencias de empleo, ellos no tienen ninguna responsabilidad en el pago, ¿no? Como ya hemos dicho, las agencias de empleo simplemente colocan gente entre la necesidad de que alguien tiene de trabajar contra la necesidad de alguien tiene de contratar a alguna persona. Entonces, ellos siempre se dedican a colocarlo, a colocarlo, a colocarlo. Nada más. Contratar a un practicante estudiante podría realizarse por intermedio de una agencia de empleos o colocación de empleos o esto no es posible. Mire, aparte de las prácticas, o sea, hay otros tipos de modalidades formativas. Sí, podría conseguir yo practicantes a través de este tipo de agencias. Sí. ¿Se pueden colocar avisos que digan que deben de ser egresados de determinada universidad o que hayan estado dentro del tercio estudiantil? A ver, yo en lo personal, mi opinión profesional es que no debería. Porque yo creo que no hay causa objetiva por la cual yo pueda decir de esa universidad sí, de esa universidad no. ¿Ya? Vamos, es discriminatorio. O sea, ¿por qué? A ver, voy a usar nombres propios, ¿ya? ¿Por qué alguien de Alas Peruanas no es el mismo profesional que alguien de, no sé, de la de Lima? ¿Qué los diferencia? ¿Ya?
Porque al final yo no contrato a la universidad, yo no contrato a la persona. Y lo que contrato son las habilidades y los conocimientos que esa persona tenga. El hecho que venga de una universidad, una u otra, no te garantiza que sea un buen trabajador, ¿no? Vamos, el hecho que yo ya contraté a alguien de Harvard no significa que sea el Master Blaster de un tema. O sea, y eso es parte de la gente de recursos humanos. Hay que ver su capacidad, hay que ver su inteligencia emocional, los conocimientos que pueda tener, la experiencia que pueda tener, ¿no? No necesariamente el hecho de venir de una universidad tal o cual implica necesariamente conocimiento. Y lo mismo, a mi punto de vista profesional, implica ser del tercio o del quinto superior. O sea, el hecho que tú seas el más chancón de tu promoción no necesariamente implica que seas el mejor. Yo tengo compañeros que son el número uno de la promoción de colegio, universidad, que son muy buenos profesores, pero son muy teóricos. Se ejercen mucha teoría, ¿no? Pero en la práctica como que cojean, ¿no? Entonces, regreso a lo mismo. Cuando yo contrato a una persona, no solamente contrato los cartones que tenga, sino también contrato sus capacidades, ¿no? También traigo sus capacidades, ¿no? Su habilidad. O sea, yo considero que sí es discriminatorio. Es más, ahora, antes colocaban, y acuérdense, antes colocaban Universidad de Lima, Universidad la Católica, San Martín, lo que fuese. Ahora colocan Universidad de Reconocido Prestigio, ¿no? Digamos que, ¿cómo distinguimos el reconocido prestigio? Bueno, digamos que eso no es tan discriminatorio, ¿no? La realidad de la milanesa es que cuando llegan los currículums, sí, pues eso es cierto, los tamizan, ¿no? Este sí, ese no, este sí, ese no. Esa es la verdad. Eso es lo que pasa. Eso es la realidad. Que esté bien hecho, eso es otra cosa. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Y bueno, en mi punto de vista personal, el hecho de ser tercio, quinto o superior, no necesariamente implica que seas el mejor. Porque, bueno, hay estudios que dicen, ¿no? Los que suelen ser los más vagos, entre comillas, en la universidad suelen ser los profesionales más exitosos, ¿no? Porque normalmente ellos, para lograr un mismo objetivo, lo han hecho de manera más simple. No sé si la frase es de Bill Gates, porque no me consta, pero sí he visto varias referencias a él donde dice, si yo tengo un problema muy grave, yo trato de buscar al más flojo de todos, porque él va a encontrar la manera sencilla de resolverlo. No necesariamente tiene que ser el mejor, ¿no? Pero si no hay una causa objetiva por la cual tenga que ser el tercio o quinto, entonces creo que es discriminatorio. No es totalmente discriminatorio. No se me ocurre ninguna causa en realidad. Doctor, ¿es un acto de discriminación colocar en un aviso que no tenga antecedentes penales? Buena pregunta. Yo creo que no. ¿Y sabes por qué? Porque ahí sí hay una causa objetiva por la cual yo puedo decir que no debe tener antecedentes penales o policiales, porque lo que yo me estoy recordando es que no he cometido delitos. ¿Eh? No creo que sea discriminatorio, porque yo creo que sí hay una causa objetiva. Ahora, ¿cómo se llama? Que eso garantice que no vuelva a delinquir, eso es otra cosa. Pero, eso es otra cosa. Pero creo que ahí sí hay una causa objetiva, ¿no? Más aún cuando trabajas para el Estado, ¿no? Se supone que todos los que trabajan para el Estado tienen que ser absolutamente probos, ¿no? Prístinos. Se supone. No necesariamente es cierto, pero se supone que sí debe ser. Entonces, yo creo que ahí sí hay una causa objetiva por la cual yo puedo sustentar porque es más, vamos, si yo voy a contratar a un tesorero, y este tesorero tiene antecedentes de malos manejos, entonces creo que esa causa objetiva es suficiente para no contratarlo, ¿no? Creo que es totalmente objetivo. No tiene nada que ver con la condición personal, sino con una condición de negocio. Si hay un caso de discriminación en un aviso, ¿a dónde se puede acudir para denunciar este impedimento para postular a un trabajo? Al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Trabajo hay una dependencia
no recuerdo el nombre ahorita, en la dependencia que se dedica a ver todo lo que son discriminación en el Ministerio de Trabajo. No recuerdo el nombre, ahorita les digo, discriminación en el Ministerio de Trabajo, es una dirección. Para postular a la policía o escuela militar, te piden una talla mínima. ¿Esto puede ser permitido o es discriminatorio? Para mí es discriminatorio, y hasta ahora no encuentro una causa objetiva por la cual tengan que medir 1,60 m los hombres y 1,65 m los hombres, o 1,70 m creo que es, no recuerdo, y 1,60 m las mujeres. Yo creo que es totalmente discriminatorio. No se me ocurre una causa objetiva. Yo he trabajado tiempo con la gente de la policía y generales antiguos, y ellos me decían, no es una cuestión de presencia. Válido, yo creo que no es válido, ¿no? O sea, voy a ser coloquial, pero porque un chato no puede ser policía, o sea, ¿qué se le impide? ¿El tamaño? Y seamos sinceros, tampoco sabemos que los peruanos somos muy altos que digamos, ¿eh? O sea, los peruanos somos bajitos. O sea, yo no encuentro una causa objetiva por la cual se tenga ¿cómo se llama? Que la Fuerza Armada y Policía tengan una talla mínima. No sé de algún caso que se haya denunciado por discriminación. No conozco, pero o sea, no. Para mí sí, es discriminatorio. No le encuentro una cosa objetiva por la cual tengan que tener un tamaño específico. En el caso de un travesti, ¿puede ser discriminado si el empleo es para una mujer? Para empezar, justo discriminación por sexo. ¿Por qué el puesto de trabajo tiene que ser para una mujer? ¿Cuál es la causa objetiva por la cual yo necesito contratar a una mujer para ese puesto en específico? Esa es la primera pregunta que habría que ver o sea, del análisis de la pregunta es lo primero que tenemos que analizar. ¿Por qué una mujer para ese puesto de trabajo? Eso es lo primero. Y segundo, bueno, en realidad yo lo que, como dije hace un rato, ¿no? Yo lo que contrato es capacidad, es criterio, es conocimiento, es experiencia, ¿no? El envase que venga, esa es otra cosa, ¿no? Es circunstancial. Pero, por ejemplo, ahí hay que examinar, como digo, ¿no? O sea, ¿por qué una mujer? Si hay una causa objetiva por la cual sea una mujer, entonces ni un hombre ni un hombre en sexo, no quieren entrar a discusiones de género, porque ese tema se va a complicar demasiado, pero eso es, ¿no? O sea, si hay una causa objetiva por la cual sea una mujer, no tendría por qué. Ahora, la tendencia actual es que esto debe ser por género, de acuerdo a la construcción social que esta persona haya tenido y cómo él realmente se sienta. Entonces, ya en otros países había esta discusión, ¿no? Casos interesantísimos, casos al absurdo, que son igualmente interesantes. O sea, un hombre decidió colocar el sexo era conejo, ¿no? Porque se sentía como un conejo. Es un caso al absurdo, ¿no? Pero pasa. Dependiendo de la causa objetiva, habría que ver. Si la causa objetiva no es válida, entonces no cabría razón para contratar a una persona travesti, homosexual, lesbiana, o como fuese, o lo que fuese dentro de este puesto de trabajo. No le encuentro una razón, un motivo válido. Hemos atendido las preguntas que se nos han formulado. Vamos a esperar unos instantes más, doctor, a ver si es que tenemos alguna consulta adicional. Sí, dale. Pero aparentemente no tenemos preguntas adicionales. Listo, no hay problema. Entonces, nada, los espero la próxima semana, donde vamos a tocar el tema sobre intermediación, tercerización laboral,
sobre las faltas que hay en las empresas que brindan servicios de tercerización y las empresas usuarias de los servicios de intermediación y tercerización laboral. Vamos a esperar la próxima semana. Bien, efectivamente, invitamos a que puedan ustedes participarnos en nuestras siguientes sesiones. Sí, dime. Vamos a finalizar esta presentación del día de hoy. Hemos tenido una clara presentación del doctor Jorge Rodríguez. Hemos conversado el día de hoy acerca de los temas laborales. Sin embargo, hoy hemos conversado las infracciones en materia de colocación de empleo. Tenemos el día de mañana la digitalización de los procesos judiciales, plazos, escritos, audiencias y prescripción. Los invitamos que puedan acompañarnos el día de mañana. Antes de dar por finalizada esta sesión, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Base. Doctor Carlos. Sí, gracias, Dani. Quería comentar un tema con Jorge. Jorge, tú has tocado muchos casos de discriminación que existen, que son reales, que los vemos día a día, pero no hay mucha jurisprudencia al respecto, ¿no? O toda se ha manejado a nivel de las mismas compañías que han encontrado una salida, o en este caso la autoridad de trabajo es la que ha delimitado el tema y no hemos llegado al tema necesariamente a que haya un juicio o que haya un tipo de resolución judicial que sentencie o que declare esto debe ser así o así. Ha habido discriminación, se ha habido, no por ejemplo, en materia laboral, poco, casi nada, muy poco. Mayormente los casos normalmente han sido internacionales. En Europa hay mucho, y es más, no necesitas leer otro idioma, ándate a España, y en España encuentras un montón de información de estos casos de discriminación. En Perú no hay mucho, recién como pueden ver hay toda una corriente de los últimos 10 o 15 años en donde se está peleando con estos casos de discriminación, ¿no? O sea, válidas o no válidas, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, hay muchas cosas, ¿no? O sea, y dentro de nosotros mismos, ¿no? Pero en el Perú no hay mucho, no hay mucho desde el punto de vista laboral sobre discriminación. En otros casos, por ejemplo, hay casos en el Perú sobre un cantante que, bueno, que es transgénero y que tuvo toda una pelea por el cambio del sexo en su DNI, ¿no? Es el caso de Fiorella Cava. Ah, claro. Es un caso interesantísimo, pero que no es exactamente laboral, ¿no? O sea, no es un caso de discriminación laboral, ¿no? Es muy poco. Y si existe, bueno, si lo encuentran, pásame la voz porque me encantaría estudiarlo. Pero hay casos así, ¿no? Casos raros, o sea, no raros, son poco comunes. Sobre discriminación hay, pero muy poco en materia laboral. O sea, el caso más, digamos, lo más sonado fue esto de los anuncios sobre señorita o caballero de tez blanca, ojos verdes, para tal cosa, ¿no? O de tal universidad. Eso ha sido lo más resaltante, pero más, muy poco, muy poco. Y internacionalmente sí hay muchos, mucha jurisdicción. En España hay mucho, en Argentina también hay bastante. En Colombia también hay bastante, en Chile no hay casi mucho, en esos países hay mucha jurisdicción, mucho razonamiento en los tribunales supremos que hace a su vez el Tribunal Constitucional. Hay mucho ahí para discutir, hay mucho para leer. Y algunos de los casos, bueno, en Estados Unidos, ni que hablar, ¿no? Estos dos casos de estudio son el caso de Hooters y el caso ¿cómo se llama?, de la cárcel de Texas, son casos emblemáticos, ¿no? Y casos rarísimos, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Hooters es un caso bastante sui generis, ¿no? O sea, es un caso que te pone a pensar, ¿no? O sea, y te hace reformular tus propios paradigmas como persona, ¿no? O sea, ¿por qué de las cosas? ¿No? O sea, sí, y además nosotros mismos nos limitamos o nos creamos ese tipo de taras, ¿no? sí, claro. O sea, el hecho que seas de una universidad, de una condición social o de una tal ascendencia no implica necesariamente ser bueno o ser malo.
O No, no hacerte recuerdo quién mejor o dijo, peor o persona, peor, o claro, mejor o más profesional, ¿no? claro, o sea, soy yo y mis circunstancias, o sea, a mí no me contratan por ser guapo, o por ser bajo, por ser alto, por ser blanco, o ser negro, a mí me contratan por lo que conozco, por lo que sé y por lo que puedo dar. O sea, esa es la proyección que se supone que debería ser, ¿no? Ok, es una causa objetiva, ¿por qué contrato a él y a él no? Porque el pata sabe más, tiene más conocimiento, está más preparado, tiene más experiencia, ¿no? Ok, entonces es una causa objetiva, ¿no? Es totalmente objetivo. Pero si lo contrato simplemente por ser de una universidad, yo sé que en la realidad pasa, o sea, no voy a tapar eso con un dedo, eso es real, pero no debería pasar. Perfectamente. Bueno, listo, creo que ya. Muchas gracias, Jorge, gracias por la solución de las consultas, creo que ha sido bastante didáctico y un poco la experiencia de los casos del exterior que también ocurren acá, ¿no? Listo, muchas gracias, nos vemos mañana y recuerden que el jueves y viernes tenemos un par de charlas tributarias. El viernes tenemos la charla sobre el fraccionamiento tributario que rige desde mañana. Para todos aquellos que tengan que fraccionar sus deudas, los esperamos el viernes porque tendríamos todo un taller de clase teórico y práctico en el cual el doctor Edu Mendoza nos va un poco a orientar cómo es que debemos acogernos al fraccionamiento para que nos lo declaren aprobado. Listo, muchas gracias y nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias, Buenas hasta noches. luego, buenas noches. Muy buenas noches, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos vuestra participación hasta el día de mañana. Gracias, doctor Jorge, y gracias, doctor Carlos.